Bueno, buenas tardes muchachos. El último tema pendiente es el tema de regulación de NGN. Eh, Antes de empezar, pues hay todavía muchos huecos, muchos vacíos en la parte de la regulación de NGN, porque más que una norma técnica, que ya todo el mundo la conoce, se necesita es una normatividad legal que obligue a las empresas y a los usuarios a adoptar todo el tema de NGN. Sin embargo, vamos a ver aquí algunos conceptos de lo que se ha trabajado en general sobre regulación y pues cómo se ha hecho aquí en Colombia. Digamos que hay una regulación heredada primero que todo. Eh, Se intentan regular los nuevos servicios con la regulación existente, pero eso conlleva retrasos en los nuevos servicios que se puedan traer. Un ejemplo de ellos es eh, la transmisión por líneas de potencia, ¿cierto? En este momento aún no está regulada, entonces ¿qué sucede? Que al no estar regulada simplemente pueden estar los equipos, puede estar la tecnología desarrollada, pero no hay una normatividad en este momento que permita al país usar un medio diferente al tradicional para enviar telecomunicaciones. Entonces, de entrada, ahí por regulación no podemos utilizar las Power Line Communication, los PLC. Otro ejemplo, se requiere una regulación para proteger al consumidor que asegure precios justos, calidad de servicio, o no es necesario si los mercados son abiertos y existe la suficiente competencia. ¿Mm? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para hablar de la regulación. Primero, pues, cómo se hace el acceso al espectro. Con respecto a la gestión del espectro en Colombia todavía se maneja el esquema tradicional, donde a cada operador por cada tipo de servicio se le da un ancho de banda. No importa si lo usa o no lo usa, entonces esto lleva a una escasez del espectro radioeléctrico, ¿sí? Por otro lado está la seguridad de las redes, por otro lado está la interconexión, por otro lado está la calidad del servicio, la portabilidad, obligaciones de brindar comunicaciones sociales. Entonces, cada una de estas áreas hay que regularla, ¿sí? Eh, Puede haber una licencia única, ¿sí? O puede ser segmentada. El objetivo principal de esta regulación está orientado a la gestión de los derechos del cliente a mejores servicios y a costos más bajos. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes principios definidos por la OIT. Equidad. Las reglas regulatorias deben ser neutrales y justas para que todos los actores sean tratados por igual. Ahí ya empezamos a tener problemas porque aquí tenemos operador dominante. Entonces esta equidad no la estamos cumpliendo. Transparencia. Las reglas regulatorias del proceso de toma de decisiones y los resultados deben llevarse a cabo de forma transparente y los resultados deben hacerse públicos y abiertos a todos. Aquí hay momentos donde se ha tratado de hacer esto en la regulación, eh, pero digamos que hasta el momento, dependiendo de la administración, pues podemos tener un modelo donde toda la información sea pública o segmentada por servicios. El siguiente concepto es independencia. Los organismos reguladores deben ser independientes en sus funciones. Aquí ha pasado algo particular y es que a veces no se sabe qué hacer con la regulación de telecomunicaciones y se bota la pelota entre el ministerio, entre las superintendencias, eh, entre las agencias de regulación. Entonces esto ha sido, no hay una autonomía, no hay una independencia total, siempre hay independencia del gobierno y de las personas que están a cargo. Cada persona a cargo puede llegar a crear entidades, a quitar entidades, entonces no hay independencia clara con respecto a los organismos reguladores. Calidad y consistencia, calidad y previsibilidad en la toma de decisiones regulatorias con enfoque en los intereses de los usuarios finales.
Se ha demostrado a nivel histórico que en Colombia realmente las decisiones no se toman pensando en los usuarios finales, sino se toman pensando en los operadores. Entonces es algo que nos tiene eh, como Estado un poco varados. Eficacia, un mecanismo de control y equilibrio para recompensar la innovación mientras que desalienta la formación del mercado. Responsabilidad, establecimiento de la responsabilidad de los organismos reguladores y mecanismos de apelación contra las decisiones del regulador. Aquí ha habido casos donde las decisiones se llevan a los organismos reguladores y ni siquiera estos son capaces de tomar decisiones. Hay pleitos que incluso se han llevado a las cortes regionales e incluso hasta las cortes internacionales, porque aquí no hay un poder de decisión tan claro. Con respecto a la regulación del espectro, bueno, hay varias cosas. Otorgar derechos exclusivos a un recurso escaso, asegurar el uso eficiente de un recurso limitado, promover la competencia para una mejor oferta de servicios. La realidad es que los modelos eficientes de gestión del espectro ahorita son modelos basados en el mercado, porque el mercado de servicios de telecomunicaciones es muy variable. Y nosotros seguimos usando el esquema de hace 50 años de Command and Control, entonces es totalmente ineficiente. Hay que trabajar sobre la distribución, sobre la asignación, sobre el monitoreo del espectro, ese es el otro aspecto. Se supone que hay una entidad de regulación para el espectro, pero estos no disponen de los medios tecnológicos suficientes para hacer un seguimiento, un buen seguimiento en todo el país. Y hay un tema también de el espectro radioeléctrico en las fronteras con los otros países, que esto es un tema que nosotros estamos muertos. Si vivimos en las fronteras de los países nos vamos a dar cuenta que nos interferimos en todas las frecuencias con los vecinos. Entonces la regulación actual eh, que se tiene en la realidad es un monopolio, una competición entre los poquitos que quedan luego del monopolio, ¿sí? La evolución sería licencias individuales para cada prestador de servicios y una competición parcial. Y el objetivo es llegar a una competición abierta y licencias neutrales, ¿sí? Por otro lado tenemos que los servicios son asociados a una licencia. La evolución sería subdivisiones de esa licencia y lo que tendríamos como objetivo es garantizar los servicios al usuario de una manera transparente y abierta, ¿sí? Con respecto a la interconexión, en este momento tenemos una interconexión en monopolio. Se ha trabajado un poco en la regulación, pero lo que hizo esta regulación en Colombia fue apoyar el monopolio y no apoyar a todas las empresas. Lo que se buscaría la evolución sería una interconexión multioperador con reglas predefinidas. Y el objetivo, reglas abiertas con algunos acuerdos de servicio. Con respecto a los recursos escasos, actualmente tenemos recursos escasos asociados a una licencia. La evolución sería que esos recursos estuvieran asociados a un mercado híbrido y a una asignación de licencias, es decir, que la asignación tuviera en cuenta la evolución del mercado. Y a lo que queremos llegar, que estos recursos escasos tengan reglas de mercado. ¿Listo? Por otro lado, la interconexión debe considerar que actualmente pues tendemos a la red de nueva generación, que es todo IP. Entonces esa interconexión entre dos redes IP. Sin embargo, debe darse la posibilidad de conectarse con una red TM tradicional, lo que hemos hablado durante todo el curso. Siempre va a haber una necesidad de interconectarnos con redes legadas, ¿sí? Ya que la transmisión IP es más eficiente, más flexible que la conmutación de circuitos, se recomienda implementar los puntos de interconexión IP con acuerdos de servicio que puedan garantizar calidad de servicio, a menos que ambas partes acuerden otra solución.
Las prácticas más comunes es trabajar con puntos de interconexión, son puntos físicos donde los operadores se encuentran. Manejar unos cargos de transporte y enrutamiento de tráfico. Hoy en día pues tenemos unos cargos de acceso para voz, otros cargos de acceso para datos, pero pues lo que tiende de IP es que todo sea cargos de acceso de datos. Tenemos que manejar los estándares de calidad de servicio dependiendo del tipo de servicio y hacer una tarificación, tener en cuenta los precios y el ajuste de los precios a lo largo del tiempo. Por otro lado, sigue existiendo el problema de la facturación y el cobro, entonces tenemos que tener procedimientos para resolver discrepancias en este sentido. Cómo establecer, cómo medir el tráfico, eh, cómo manejar el plan de numeración y la portabilidad numérica, porque estamos hablando de IP, y cómo prever las necesidades de la red a futuro, ¿sí? Y pues lo más importante, el acceso a la información del cliente. Necesitamos por ley, por normatividad, proteger esta identificación, esta identidad del cliente. En Colombia pues hemos avanzado en esta área. Hay muchos países donde todavía no tienen una reglamentación de protección y hay muchos problemas de seguridad en este aspecto. La regulación tiene que actuar para promover la penetración de los servicios y la reducción de costos. Hay un principio que es importante y es eh, poder brindar, de hecho está desde la misma Constitución, poder brindar acceso a todas las personas sin discriminación. Entonces, desde la parte normativa hay ciertas cosas que no se aplican, incluso en los proyectos que está trabajando el Estado en este momento de masificación de las telecomunicaciones. Aún este es un aspecto que no se ve como claro esta penetración de servicios y cómo le reduce costos al usuario, ¿sí? Necesitamos una eficiencia en la asignación de recursos, productos y servicios a la persona que más los valora. Una eficiencia productiva, es decir, que los participantes del mercado usen los recursos escasos de la manera más efectiva posible. Aquí aparecen tecnologías como la radio cognitiva para hacer un mejor manejo del espectro radioeléctrico. Una eficiencia dinámica requiere que todas las empresas tengan incentivos adecuados para invertir en tecnologías que reducen costos y amplían las ofertas de productos. Muchas empresas ya tienen listos los equipos para tener todo IP, pero eso ha sido una inversión fuerte y pues uno preguntaría como empresa cuál es el incentivo y pues la verdad es que desde la parte estatal actualmente no hay un incentivo para las empresas. Precio basado en los costos. Los precios de interconexión se basan en los costos asociados a los recursos para ser utilizados. Actualmente en Colombia se dejan precios fijos, no importando el operador, es decir, ya no hay una negociación entre operadores. Precio al por menor se toma como referencia el precio del operador tradicional para el servicio y le resta los costos asociados. Facturar y mantener. La red de la parte de servicio retiene los ingresos a través de cargos a menor precio. No hay cargo de interconexión entre redes. Entonces, lo que estamos manejando ahorita aquí en Colombia son costos de acceso, uso e interconexión. Entonces, en este nuevo pensamiento de normatividad se eliminan estos costos. Compartir infraestructura. La infraestructura física de un sistema está evolucionando constantemente. Algunos elementos son escasos como el espectro o por disponibilidad. Los ductos en la calle, los cables, los postes, las torres de comunicaciones. Por este motivo, el intercambio de la infraestructura ha comenzado y se vuelve más necesario en tiempos de recesión económica. Inicialmente aquí en Bogotá, por ejemplo, cuando Codensa construyó la ductería eléctrica, pues no pensó en compartirla con los telemáticos, pero actualmente ellos ya ven eso como un foco de negocio que les deja bastante dinero en arriendo, ¿sí? Bien. La OIT ha estudiado las negociaciones de los reguladores y resalta los siguientes problemas. Infraestructura pasiva en cualquier segmento como conductos, cables, derechos de paso, postes, mástiles, zanjas, torres, salas de equipos. Infraestructura activa que incluye todos los elementos de la red eléctrica como la unidad óptica o uno, los switches de nodos de acceso, los routers, los servidores remotos de banda ancha, los sistemas de gestión, los servidores de aplicaciones. Pues
Parte de estos problemas están en la parte técnica, pero también afectan la parte de regulación, ¿sí? Accesibilidad a los elementos de fibra de acceso. El segmento de acceso de la red es uno de los aspectos críticos para promover el uso de banda ancha tanto en términos económicos como de accesibilidad al cliente. Aquí lo que se está buscando es que se brinde fibra óptica, por lo menos hasta lo que llaman FTTC, pero idealmente tiene que ser FTTH, ¿sí? Compartición de redes móviles. Considera los elementos activos y pasivos para ayudar a los operadores a lograr una mayor cobertura, reducir el número de sitios, cumplir con las limitaciones medioambientales, ahorrar inversiones. Es posible una gran diversidad de grados compartidos en la operación de la red virtual en los extremos de distribución del espectro, solo hasta la reventa de servicios simples. Con respecto a la parte móvil, pues sabemos que aquí tenemos también limitaciones en la parte de infraestructura, ¿cierto? Todavía incluso en las ciudades grandes como Bogotá tenemos problemas y sitios donde hay desvanecimiento de las señales. El tema es adoptar nuevas tecnologías, mejoramos las actuales, ponemos más estaciones base. Entonces todo esto viene a capturar también la parte regulatoria. En la parte del espectro puede haber un intercambio de espectro, implementarse en varias dimensiones, en el tiempo, en el espacio, en geografía, con acceso dinámico al espectro, licencias y acuerdos comerciales como arrendamiento y comercialización del espectro. Esto es mejorar la eficiencia. Nuevamente verifiquen el concepto radiocognitivo que nos puede ayudar en esta parte. Liberalización del gateway internacional. Los sistemas internacionales de cable y satélite forman un cuello de botella de gran capacidad pues prácticamente en todos los países actualmente, porque tenemos fibra óptica, tenemos redes satelitales, tenemos redes móviles y todo eso va a dar en un cable submarino. Entonces la liberalización del acceso a esas instalaciones de gateways mediante el uso compartido de infraestructura puede reducir los costos al mismo tiempo que se multiplica la cantidad de capacidad disponible internacional para los operadores. Es decir, en este momento este negocio lo manejan algunas compañías específicas. Los operadores, recuerden que tenemos ISPs de diferentes niveles, entonces lo que nos dicen acá es hay que hacer un proceso de liberalización, donde ya esas plataformas no pertenezcan a un operador particular, sino sean parte de todos los operadores y que todos tengan acceso. También está la parte de separación funcional o separación operativa, que es mantener la infraestructura dentro del operador tradicional y abrir la operación a todos los servicios, a todos los operadores, para asegurar que no haya discriminación. Aquí hubo una historia que cuando los operadores locales quisieron tener acceso internacional, el que tenía Telecom, pues la única forma era interconectándose con él, pero la historia nos muestra que Telecom les negó ese derecho y eso se fue a la Corte Internacional, finalmente falló a favor de los operadores locales y a partir de ahí en Colombia todos los operadores tienen que ofrecer acceso a interconexión a todos los demás, para todos los tipos de servicio, ¿sí? Bueno, cuando hablamos aquí de compartir de infraestructura, lo hablamos a nivel de todos los niveles de la capa OSI y teniendo en cuenta que hay una parte local, una parte internacional que depende de la infraestructura de la que estemos hablando. Entonces, esto es todo lo que tenemos aquí para compartir desde el punto de vista de red horizontal. Bueno, la parte de calidad de servicio ya la hemos hablado en diferentes instancias del curso. Digamos que lo que se busca es garantizar a los usuarios un servicio. Ahora, ¿ese servicio de qué depende? Depende del grado de servicio, de la accesibilidad, es decir, la capacidad para acceder a ese servicio, el establecimiento de la conexión, el desempeño del proceso para obtener esa conexión, la transferencia de información, la calidad de la información entregada, la probabilidad de falla para una conexión establecida, la probabilidad de que el sistema esté activo para las capacidades esperadas. Todo eso aparte de lo técnico que hemos hablado, de supervivencia, de seguridad, todo lo que nos explicaban sus compañeros en la exposición, en las exposiciones, pues entra aquí en la parte normativa. La estructura para soportar calidad de servicio, entonces sabemos que tenemos el plano de datos y plano de control,
En la parte de gestión, los acuerdos de nivel de servicio, el tráfico, las pólizas, las políticas, perdón, y la medición. Tenemos que tener la calidad de servicio en la parte de enrutamiento. Esto adicional a todas las políticas que se tienen en la parte técnica. Para esto hablamos de la recomendación ITUT Y1540, que define los parámetros que se pueden utilizar para especificar y evaluar la calidad en cuanto a velocidad, exactitud, seguridad y disponibilidad de la transferencia de paquetes del servicio de comunicación con el protocolo IP. Estos parámetros pueden ser analizados, pues hemos analizado varios a lo largo del tiempo. Uno es el retardo de transferencia de paquetes, ¿sí? Ya ustedes han visto el objeto de las consecuencias de ese delay, ¿cierto? Tenemos aquí la variación del retardo de ese paquete IP, lo que llamamos nosotros como la variación del jitter, ¿cierto? La tasa de pérdida de paquetes en IP, que es el IPLR, que es la relación entre paquetes perdidos y paquetes transmitidos en un flujo determinado, y la tasa de error, el IPER. En esta recomendación 1541 se especifican los valores de calidad. Recuerden que nosotros trabajamos ahorita en una plataforma donde los servicios están diferenciados y para cada uno hay una clase de calidad de servicio. Entonces, esas clases de calidad de servicio crean una combinación de límites en los valores de calidad de funcionamiento. En esta cláusula se incluyen directrices sobre hasta cuánto se podría utilizar cada clase de calidad de servicio, pero no obliga a utilizar ninguna en particular. Entonces, eso es lo que nos hace falta ahí. Especificar, aparte de los tipos de calidad de servicio y las pérdidas que podamos tener acá, pues cuál es la calidad que se debe ofrecer a cada servicio independiente del operador que estemos manejando. Aquí en esta tabla podemos ver los diferentes indicadores de esta normatividad, donde dependiendo del tipo de clase vamos a tener un retardo, un jitter, vamos a tener una pérdida de paquetes y un error estimado, ¿sí? Obviamente nos toca analizar qué clase de servicio es la que vamos a poner, y la clase de servicio depende. Si es 0 es aplicaciones en tiempo real sensibles a fluctuación, la 1 es tiempo real sensibles a fluctuación también de alta interacción. La clase 2 son datos transaccionales como señalización, la clase 3 datos transaccionales interactivos, la clase 4 pérdidas bajas, transacciones cortas, datos en grandes cantidades, flujo continuo de video, y la clase 5 aplicaciones tradicionales de redes IP por defecto. Entonces ahí vemos los mecanismos de cada nodo para transferir cada tipo de clase de servicio y las técnicas que pueden ser encaminamiento, distancia, limitados, trayectorias y rutas. Aquí en esta gráfica vemos que aparte del concepto de calidad de servicio está el concepto de calidad de experiencia que ya hemos hablado. Pues uno objetivo, el otro subjetivo, pero los dos afectan la red. Aquí hay pues una parte también de orientación a la red, al proveedor. Entonces son los dos puntos de vista, lo que necesito yo como usuario medido en calidad de servicio y experiencia, y lo que me tiene que brindar el proveedor medido en el performance de la red, en el rendimiento. Por otro lado, debo garantizar seguridad, privacidad, y en caso de que se necesite interceptación legal, ¿sí? Pueden aparecer ataques de negación de servicio, incumpliendo el objetivo, alterando la información, bloqueando un recurso, la interrupción de un servicio o un sistema por un ataque o por indisponibilidad de la misma red, la destrucción de la información o los elementos o un elemento de la red por un ataque de disponibilidad, eliminar datos, modificar derechos, corrupción del contenido de la información por un ataque a la integridad o modificación de la información almacenada. Es importante que aquí
como tal, ahí, si bien hay alguna normatividad en la parte de seguridad también, eh, es más una política institucional. O sea, debe partir de la política de la empresa, una decisión ejecutiva para tener la parte de seguridad de la información. Para lo cual hay diferentes arquitecturas, hay diferentes capas, hay diferentes dimensiones. No es solo una seguridad perimetral, una seguridad de equipos, o sea, es todo. Autenticación, no repudio, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Para esto entonces utilizamos la recomendación de I2T X805 que provee seguridad en redes NGN. ¿Sí? Con respecto a la interceptación legal, ustedes ya saben cómo es el tema aquí en Colombia. Si la Fiscalía lo solicita, se debe hacer interceptación legal de cualquier tipo de servicio que se esté prestando. ¿Sí? Tiene que haber una neutralidad de la red. Se entiende como la neutralidad de Internet el principio de que los proveedores de Internet y los gobiernos traten todos los datos igualmente, sin discriminar ni cargar diferencialmente por usuario, contenido, sitio, plataforma, aplicación y modos de comunicación. Digamos que aquí no tenemos tanto lío porque aquí no se regula ni se hace seguimiento a las publicaciones, a lo que ustedes hablan en Internet, pero países como China sí tienen clara esta política de seguimiento. Bien, hasta aquí manejamos esta parte de NGN desde el punto de vista normativo. Entonces, parte de la Constitución, parte de las normativas técnicas y lo que falta, el hueco realmente aquí es las leyes que deben existir al respecto.